Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a retornar un poco con algunos de los temas que en algún momento hemos conversado, tratado aquí en el programa, que resultó realmente trascendente e importante, y más que todo eso, muy interesante por las cosas que se hacen en el país que tienen que ver fundamentalmente con la biotecnología. Pero biotecnología aplicaba a las plantas, ¿no? Un tema apasionante, no solamente para aquellos que están en el trabajo de la investigación, sino para nosotros que somos espectadores y partícipes a lo mejor en el producto o en el uso del producto que obtienen, sino también para conocer cómo se llega a todo esto. Está con nosotros el doctor Alejandro Salvio Escandón, que es doctor en bioquímica, además ha hecho un postdoctorado en el Instituto de Biología Molecular de la planta de Estrasburgo, en Francia. En fin, hay un currículum bastante amplio y generoso como para dar andamiaje a lo que puede ser esta nota. Así que, y además es tesorero de RedBio, la empresa esta que se ocupa de todos estos temas. Nosotros ya hemos tratado esto en otra oportunidad con otra invitada, pero bueno, hoy es el tema que vamos a abordar con el doctor, que tiene que ver con el mejoramiento genético de aromáticas de uso medicinal y alimentario. Esto es un simple título que ahora lo clarificamos. Gracias por estar. No, gracias por invitarme. Volvemos a decir un poco qué hacen en RedBio para refrescar conocimientos. Para mí es un gran placer hacerlo. RedBio es una organización que es una red de laboratorios de biotecnología. Inició siendo biotecnología vegetal, ahora es biotecnología en general, que agrupa colegas de Latinoamérica y el Caribe. Es una red de colegas de Latinoamérica y el Caribe que tiene como misión y objetivo propiciar el uso de la biotecnología, difundir el uso de la biotecnología, formar recursos humanos, asesorar a quien lo solicite, y en particular RedBio Argentina, que es la sede de RedBio en nuestro país, es una asociación civil que funciona desde el año 2007, que tenemos los mismos objetivos y bueno, básicamente nuestra mayor actividad es realizar congresos. Ya llevamos hecho 10 congresos desde el año 92, y organizamos cursos y talleres para formar recursos humanos en función de que se fomente el uso de la biotecnología. Eso es básicamente la función de RedBio. Y han alcanzado numerosos éxitos en investigaciones, ¿no? Sí, digamos los integrantes de RedBio nosotros trabajamos obviamente totalmente ad honorem, y cada uno de los integrantes de RedBio tiene su trabajo por su lado. O sea, yo le quito horas de mi descanso para dedicarme a RedBio y hacer mi tarea de investigación en el INTA que es el que me paga después de todo. Y todos los integrantes de RedBio cumplimos con esa premisa. Ahora, dígame, porque ya hemos hablado en el programa de los tomates, de la lechuga, pero en su caso particular hay algo que me atrajo en el título de lo que puede ser la nota, que es el mejoramiento genético de aromáticas de uso medicinal y alimentario. Cuénteme. Bueno, y aparte la aclaro, aromáticas de uso medicinal y alimentario nativas, o sea, originarias del país o de la región de Latinoamérica. Correcto. Nosotros lo que trabajamos es en un grupo de plantas que se usan de manera silvestre, o sea, no hay una producción de estas plantas, se sacan del monte y se usan, y esas plantas tienen capacidades y propiedades medicinales y alimentarias muy especiales. De hecho son los llamados yuyos cordobeses, puntanos, mendocinos. Podemos hablar de la peperina, del tomillo, de la peperina de la loma, del incayuyo, de la muña muña. Estamos dando todos nombres comunes, pero que se usan en la medicina folclórica durante hace cientos de años, y hay un redescubrimiento de estas plantas en cuanto a sus capacidades y propiedades medicinales,
Pero tenemos el problema de que el uso y el abuso de este germoplasma lo ha llegado en muchos casos a muchas poblaciones a serio riesgo de extinción. Yo le mencionaba antes, el caso de la peperina es paradigmático, ¿no? O sea que la hierba modelo de Córdoba, prácticamente en Córdoba no se encuentra. Quiero hacer una pequeña acotación, si usted me permite, porque viene a cuento esto que usted está diciendo con el folclore. Usted lo mencionó, ¿no? Lo que la jerga folclórica le da el nombre particular. Y esto tiene que ver con las costumbres de las tribus o de los indígenas, y estoy hablando de tiempos inmemoriales, e incluso de algunas colectividades que aún todavía persisten, como sin tener los estudios que pueden tener ustedes, ellos sabían efectivamente para cada dolencia qué tipo de plantas podían utilizar. Exactamente. Fíjese usted cómo la historia y los hechos van dándole ciertas razones a estos habitantes de nuestro país y de Latinoamérica que han generado ese tipo de cosas, pero que ahora ya profesionalmente y por la investigación de ustedes se llega a comprobar la efectividad de esas cosas, ¿no? Sí, en muchos casos se ha comprobado el efecto positivo que tienen algunas capacidades antiinflamatorias, algunas capacidades antidiabetógenas inclusive, antioxidantes, o sea, realmente tienen propiedades farmacológicas muy interesantes, muy interesantes. Ahora, ¿cómo llegan a ustedes a descubrir este asunto? ¿Cómo llegan a percibir que esta planta es tal cosa, esta planta sirve para tal otra? ¿Cómo analizan eso? Eso es interesante. Vamos a aclarar, nosotros no descubrimos nada, o sea, lo que venimos haciendo es, digamos, la ciencia es un encadenamiento de hallazgos que uno va tomando la posta de otro, y de alguna forma lo que nosotros tenemos es primero un trabajo de gente que es especialista en etnobotánica, o sea, gente que va a las tribus, a los lugares donde estas plantas o donde estas poblaciones originales practican sus costumbres sociales y médicas, y de ahí se toman esas costumbres, ¿no? Bueno, esto da para largo porque desde el convenio de biodiversidad tenemos que respetar cuáles son los dueños de esos saberes. Entonces, si alguna investigación nuestra deriva en algún negocio, tenemos que reconocerle a los pueblos originarios o a los que son los dueños de los saberes alguna o gran parte de ese ganancia o beneficio que podemos recibir nosotros. Pero de acuerdo a nuestras normas y de acuerdo a nuestras leyes, lo que produce el suelo es propiedad del Estado, de la nación, ¿no? O sea, por eso esta pregunta mía tiene que ver con esto que usted está diciendo. No, el convenio, nosotros tenemos la Argentina adhirió al convenio de biodiversidad, y lo que estamos valorando no es lo que produce el suelo, sino los saberes, lo que podemos aprovechar de ese producto del suelo. Y eso, bueno, lo conocen los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces, como primera medida, el primer pilar de todo este encadenamiento, el primer eslabón de todo este encadenamiento es los estudios etnobotánicos. ¿Qué se hace, para qué sirve y cómo lo usan? El segundo vendría a ser el aspecto ecológico, o sea, esta planta dónde habita, cuál es su hábitat normal. Después viene el aspecto fisiológico, cómo crece, dónde crece, y después viene más ya el trabajo, digamos, bioquímico, o sea, aislamos los principios activos. Esos principios activos se realizan, se estudia lo que se llama la actividad biológica, o sea, se hacen experimentos para saber si es un antioxidante, si sirve para nutrición, etc. Se va de alguna manera sacando las propiedades de los principios activos que estas plantas muestran. Y después viene la etapa más agronómica, tenemos que tomar esa planta, empezarla a cultivar, domesticarla, porque siempre hablamos de plantas que son tomadas del monte directamente, no hay una producción de esta planta. Y una vez que esa planta se domestica, empieza a cultivarse, se empieza a producir, empezamos a hablar empleamos técnicas
más sofisticadas, como algunas técnicas biotecnológicas, como para mejorarla, propagarla en forma más masiva, etcétera, etcétera. Así se va haciendo esta cadena. Entonces, lo que tenemos que ver primero es que justamente el inicio de esta cadena, que era que los pueblos originarios tomaban del monte las plantas y las usaban, es lo que está matando estas plantas en este momento, porque la demanda ha crecido tanto y no hemos cambiado la costumbre de sacarla del monte. No hay una cultura de producirla. Entonces nos vamos a quedar sin la gallina o los huevos de oro en algún momento. Ahora, es tan interesante lo que usted está diciendo. Es decir, por lo menos para mí, usted que está en la cosa directamente debe estar apasionado. Sí, yo realmente empecé trabajando en mejoramiento de girasol, y bueno, y después la vida me fue llevando a este lado y me apasioné. Hace 9 años que trabajo en esto y me apasioné por este tema. Ahora, usted ha mencionado algo realmente trascendente e importante, pero y de algún modo esto tendría que ver una interacción o una relación tan estrecha de ustedes científicos con aquellos que investigan las plantas, como para transmitirles efectivamente esta necesidad de que se instrumente en el país la necesidad del cultivo de determinadas plantas, ¿no? Es mi lucha. Realmente, y no solo mi lucha, sino que es una acción que es multidisciplinaria. Claro. Primero lo que necesitamos es saber cuáles son esos conocimientos, y después necesitamos que el Estado tome cartas en el asunto y regule y reglamente el uso de estas plantas. Y por otro lado, tenemos la pata tecnológica que la aportamos nosotros, que es a través del trabajo que desarrollamos en el laboratorio, más el trabajo social y de extensión que realiza el INTA, ¿sí? Empezar a cambiar la cultura extractivista por la cultura productiva. Entonces, una de las propuestas que tiene nuestro grupo de trabajo es tomar una planta. Nosotros hemos tomado, por ejemplo, el incayuyo, que su nombre lo indica, es el té del Inca, que es una planta que se usa para mezclar hierbas, para hacer bebidas, amargos serranos, etcétera, etcétera, que tiene una gran capacidad digestiva, y lo que hicimos fue tomar esa planta, la seleccionamos por sus aromas, por sus componentes, y hicimos que la mejoramos duplicándole la capacidad de síntesis de aceites esenciales, que es básicamente lo que caracteriza el incayuyo. La idea nuestra es que la gente, frente a ese producto de mejor calidad, opte por el producto de mejor calidad, que no lo encuentra en la naturaleza, y va a tener que cultivarlo. Ahora, digo, y esto es lo último, menudo problema para los laboratorios, para mucha gente que vive de este tipo de negocios, porque realmente es tan natural esto que ustedes están haciendo, que efectivamente le puede quemar el negocio para muchos, ¿no? A pesar de que necesariamente a lo mejor tienen que trabajar en forma conjunta. Yo creo que tenemos que trabajar en forma conjunta, o sea, nosotros no pretendemos quemarle el negocio a nadie, claro. Simplemente, más, pretendemos que no matar a la gallina o los huevos de oro. En algún momento, los que hacen hierbas mezclas o amargos serranos se van a quedar sin hierbas. Entonces van a tener que recurrir a la producción. Estamos adelantándonos a eso, que la gente tome conciencia que a veces cuando tomo una hierba compuesta o un mate con hierba compuesta o me estoy tomando un trago de un amargo serrano, tendría que contribuir al mantenimiento y al uso sustentable de ese recurso. Claro. Muchas gracias por estar. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación DPT, potenciamos el talento.